Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días a la hora que nos estén viendo. Bienvenidas y bienvenidos a todas las culturosas y culturosos. Gracias por estarle dando like a este canal, Culturosos TV. Yo soy Eden Enzástiga, coordinador estatal de Arte y Cultura aquí en Morena, Michoacán. Y hoy estoy muy contento por poder llevar otro episodio más del Antipodcast, este espacio que hemos diseñado aquí en Morena, Michoacán, para poder hablar de temas diversos, con personajes de la vida pública, con personajes de la academia, con luchadores sociales. Es decir, con un abanico importante de personalidades que nos van a ayudar a tocar temas de relevancia para el Estado, para la política, que nos van a ayudar a darnos información como militancia, como gente que estamos dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Por eso hoy estoy muy contento, porque el tema de hoy es sumamente importante y tengo a dos amigos, a dos luchadores sociales, a dos personas que yo estimo de verdad, porque además le aportan muchísimo a este movimiento. Por un lado tenemos al profesor Memo Rivas, como lo conocemos. Profe, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. No, hombre, un gustazo. Por fin, ya habíamos platicado varias veces con el profe en los eventos de que pudiéramos tener una conversación aquí en el Antipodcast y hoy por fin se nos hace la posibilidad. Gracias, profe. Sí. Por el otro lado, pues tenemos a nuestro querido amigo, también gente que está muy comprometida con el tema de la formación, con el tema de la salud mental, el psicólogo Jonathan Cano. Jonathan, gracias por estar acá, hermano. Gracias a ti por la invitación, amigo. Pues, un gustazo. Bueno, lo que nos trae el día de hoy a este programa principalmente es el tema de la inauguración de la Escuela de Formación Política y Cuadros que se ha armado, que se estrenó en la semana pasada, a finales de la semana pasada, y que le han puesto Enrique Dussel. Bueno, quisiera yo primero que alguno de ustedes dos, si ustedes decidan quién, pudiera contarnos, explicarnos qué es, de dónde viene esta idea de la escuela y también que surge a partir de la comisión, que ustedes son parte de la Comisión de Promoción de Círculos de Estudio. ¿De dónde viene toda esta andamiaje de formación política, profe Rivas, si me permites, Jonathan? Sí. Yo creo que tiene su antecedente inmediato en la escuela Carlos Amatoskin, que se impulsó Enrique Dussel en un principio, antes de que surgiera el Instituto Nacional de Formación Política, y los resultados que tuvo, ¿no? Que fue un semillero de una gran cantidad de compañeros activistas que luego le abonaron, se sumaron al movimiento obradorista y generaron las condiciones para lo que hoy tenemos, ¿no? El triunfo de la Cuarta Transformación y el gobierno que hoy está en el país, que es el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno que viene de las luchas sociales de antaño. Esa parte, ¿cómo la retoman? ¿A partir de la formación de la Secretaría de Formación Política? O sea, de ahí viene, digamos, viene esa especie de, ¿cómo decirlo?, de filosofía, de formación, y a partir de ahí se instala en los estatutos, ¿o cómo viene? Sí, bueno, recordemos que en el 5º Congreso Nacional, extraordinario por cierto, de Morena, por acuerdo de su Consejo Nacional, se incorporó a los estatutos la conformación de un espacio, un instituto, el Instituto Nacional de Formación Política, que iba a tener como objetivo efectivamente atender la formación y la capacitación no solo de la militancia, sino de los simpatizantes y movimientos sociales en su conjunto, para la recuperación de la memoria histórica, la memoria de las luchas sociales, y para el fortalecimiento teórico y político, para lo que viene, los grandes retos del proyecto. Profe, digamos, si pudiera haber alguna especie de comparación o antecedente de escuelas que usted se acuerde, ¿no? En otros movimientos, incluso desde movimientos de las luchas, digamos, socialistas o de algunos otros movimientos sociales que hayan impulsado una especie de escuelas de forma. ¿Tiene algún referente en ese sentido? Tan desplegada sí, no, pero miren, un antecedente inmediato lo podemos señalar aquí en Michoacán del movimiento campesino. Okay. En la época de los 80 recordaremos que aquí hubo un movimiento campesino muy importante, aglutinado en una organización que se llamó Unión de Comuneros Emiliano Zapata, dirigida por el licenciado Efrén Capiz Villegas, un gran líder universitario y campesino, que impulsó una escuela muy curiosa que se llamaba la Escuela Campesina. Okay. Entonces, en esta escuela campesina, lo que se planteaba a las comunidades, porque, bueno, la UCE en su época de auge aglutinó a cerca de 350 comunidades. Entonces, ahí lo que se planteaba era que los
campesinos, la gente de las comunidades pudiera expresar ellos mismos su propia problemática. Entonces la escuela era para que ensayaran, ¿no? Aquí ustedes decía el licenciado Capiz, entonces, no esperen que yo les plantee ante los juzgados y entre las instancias correspondientes la problemática de ustedes. Ustedes tienen que aprender solitos a defender sus problemas, ¿no? Entonces de ahí es un antecedente inmediato de la escuelita. Eso está chingón porque justo da parámetros, ¿no, Jonathan? O sea, empiezas a ver la necesidad inminente de formar, ¿no? Para ti, ¿cuál es, digamos, desde tu punto de vista, la importancia de una escuela como esta? Para mí es muy importante porque muchas de las veces estamos muy acostumbrados a una política muy pragmática, ¿no? Y es toda una tradición, que la gente piensa que a través del pragmatismo se va a llegar a cualquier fin. Pero para mí es muy importante porque a través de la formación política se trabaja la ética, ¿no? Y el fin último de la ética es la felicidad, buscarla a través del bienestar común, pero es tener conceptos claros. Uh-huh. Esa es la gran aportación que hace, a mi parecer, Dussel y todos sus alumnos, alumnas, es que ellos logran usar la filosofía en una realidad concreta, que es la de México, ¿no? Ellos. Uh-huh. Pero cada una de nosotros en su comunidad puede hacer lo mismo. O sea, puedes aterrizar todas las herramientas conceptuales, teóricas, a solucionar un problema, a leer un problema, ¿no? A dar algunas alternativas, a construir. O sea, no es algo que se quede pues ahí en las aulas. Digamos en el papel, digamos, sí. o en la reflexión interna, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser, digamos, los beneficios de este esfuerzo en un movimiento? Porque entiendo, por ejemplo, el de los campesinos, pues era como focalizado, ¿no? Campesinos, era en Michoacán, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, la escuela a nivel ya del movimiento que es Morena, o sea, que es, ahorita en este momento es avasallador, ¿no? O sea, en todos lados hay gente que comparte la filosofía, que es masivo, ¿no? Y que podría ser importantísimo que estos elementos de formación estuvieran presentes en todos lados, en todas las plazas, en todos los municipios. Yo te preguntaría, Jonathan, ¿cuál es la importancia de esta escuela o de este esfuerzo en este movimiento ahora? O sea, hoy como está, en este 2024, con 36 millones de votos a cuestas, con una mayoría que platicamos hace rato fuera de cámara, todas las condiciones, decía el profe. O sea, ¿cuál es la importancia de esto, no? Y no perderse, pues, en lo pragmático, en los números, ¿no? ¿Cuántas elecciones tienes? ¿Cuántos números tienes, no? Una observación, o sea, no algo particular ni descalificar a nadie, pero yo en muchos eventos escucho a compañeros, a compañeras, todo el discurso que tienen, uh-huh. ¿no? Decía, si mal no recuerdo, Cortázar, las palabras también de tanto usarse se desgastan. Claro, ¿no? Eso es cierto. Y yo los escucho, se saben sobre todo muchas frases discurso, de Andrés Manuel, uh-huh. ¿no? Que no saben cuál es el origen. Si tú lees, por ejemplo, las 20 tesis políticas de Enrique Dussel, pues te vas a encontrar muchas frases del expresidente, ¿no? Como que el noble oficio, la política es un noble oficio que ni uh-huh. los más sucios políticos han logrado ensuciar. Y se saben perfectamente el discurso, y es algo que a mí me trae en la cabeza y que siempre lo he platicado con el profe, con los compañeros de la comisión. Es que tenemos la conciencia discursiva, muchos compañeros del movimiento la tienen pero bien clara. Uh-huh. Se saben de memoria el discurso del desafuero, que parece un poema. ¿No? Sí. Se lo saben. Ya hasta se despiden de su casa diciendo los amo desaforadamente, ¿no? Pero para mí hay un problema porque cuando se pasa a la conciencia práctica, uh-huh. no hay un enganche. Creo que ahí va la formación política. Porque tú los escuchas y dices, no, pues este es más obradorista que obrador. Pero al momento de actuar, no, nada que ver. O sea, todo lo contrario. Y eso es preocupante. No. O sea, porque puedes, si leemos los principios de Morena, ahora este cuadernito de los 100 preceptos uh-huh. para un morenista, o sea, no le pide nada al libro Utopía de Tomás Moro. O sea,
unos preceptos muy elevados. Pero acá el gran reto es llevarlos a la práctica. ¿Cómo en el momento que tú ganas una elección o que llegas a un puesto público, que tú quieras, cómo actúas con tus compañeros, con la gente que vas a atender? Claro. Creo que eso es lo que más tiene que incidir. O sea, realmente la congruencia, pues. Claro, claro. O sea, sí. Te estás manejando por esos preceptos, pero pues tal parece que no. Sí. Bueno, o sea, ya el momento de actuar, ahí creo que es donde más tiene que incidir la formación política. Porque algo estamos haciendo mal, ¿eh? O sea, no nomás en el movimiento, creo que en muchas partes. Uh-huh. No está este enganche de lo que decimos con lo que hacemos. Y por eso la formación política es constante, ¿no? Es todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, nos reunimos como 3 veces a la semana. O sea, es constante. Ahora sí que, como dirían acá los influencers, la formación política no es una moda, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Claro, así a huevo. Pues es que, sí, justo, ¿no? Porque justo se repite, pero no se avanza, ¿no? Uh-huh. Profe, yo justo lo que decía Jonathan, me viene a la mente una especie de pregunta, reflexión, ¿no? Y que más que pregunta es como, me gustaría su opinión, ¿no? Es este asunto de decir, bueno, ¿cómo puede manejarse el equilibrio entre no caer? Porque hay muchos también al mismo tiempo que piensan que la crítica es descalificar al movimiento, ¿no? Que criticar o decir que a algunos compañeros les falta formación política es, ya estás en contra, ¿no? O decir que no estás de acuerdo con alguna posición del gobierno o alguna posición de algún dirigente estatal o incluso de la misma Claudia Andrés Manuel, ya es descalificar el movimiento. Y creo que sí hay que avanzar en ese sentido. Pero ¿cómo manejar porque finalmente una escuela de formación tiene que ser crítica. O sea, es esencial que la escuela, como escuela de formación, los círculos de estudio, entren a la profundidad de la crítica, ¿no? Claro. ¿Cómo manejar este balance y dejar en el imaginario que la crítica es justo para apoyar el movimiento, ¿no? ¿Cómo lo manejaría? Así es. Sí, fíjate que es una reflexión, una pregunta muy interesante, porque fácilmente cuando te atreves a hacer algún señalamiento crítico, te colocas, ¿no? O te coloca un grueso de compañeros ya por el lado de la derecha, ¿no? Y la posición que yo tengo con respecto al tema es que nosotros debemos de construir un ente crítico, entendiendo que la postura para el avance del desarrollo político no es ni asumir una postura de alabanza a ultranza, uh-huh, de apoyo incondicional a nada, en este caso del proyecto incluso de la Cuarta T, ni tampoco la crítica irresponsable, ¿no? Sin argumentos y visceral, que tampoco abona gran cosa, ¿no? Sino que colocarse en el medio en el sentido de poder analizar la realidad en curso con la mayor objetividad posible, porque eso es lo que le va a permitir ubicar errores, corregir estos y marcar también lineamientos políticos que permitan que el movimiento avance, ¿no? Nosotros tenemos que colocarnos en función del desarrollo del movimiento, ¿sí? Por encima de diferencias o detalles de grupo, de pensamiento individual, pero también abonando en el aspecto del ejercicio de la crítica y la autocrítica. No vas a construir entes críticos si no ejercen la crítica, pero una crítica no irresponsable, sino una crítica bien argumentada. Eso fortalece la cultura política, la cultura de debate, que es muy necesaria dentro del movimiento. Claro. Yo ayer antier creo, ya ni sé, fue ayer la grabación del podcast con los chicos que están impulsando el Congreso Juvenil por la Transformación. Y yo les hice una pregunta que en ese momento me salió justo por la argumentación que estaban dando y que me gustaría planteárselas a los dos. Y la pregunta era, ¿qué hubiera sido de Andrés Manuel sin Dussel y qué hubiera sido de Dussel sin Andrés Manuel? Jonathan. Yo creo que de Andrés Manuel sin Dussel, pues probablemente hubiese ganado, pero esta perspectiva que le dio Dussel, ¿no? Porque Dussel, cuando llega a México, por ejemplo, en los 70s, finales de los 70s, él empezó a analizar a México no a partir de su gloria, sino que volteó a ver a los grupos en situación de vulnerabilidad, volteó a ver a las mujeres oprimidas por el machismo, a los pobres, a los desempleados.
Yo creo que Dussel le dio mucha luz al movimiento, Andrés Manuel. Le marcó toda esta ruta por donde ir caminando. Entonces es como cuando tú haces una investigación. Tienes que usar una metodología. Si no, pues vas a andar así, haciendo cosas por aquí, cosas por allá. Pero entonces si tú tienes una metodología, pues te da el camino, ¿no? Te da el camino, es un faro que dices, vamos para allá. Entonces le dio muchos elementos conceptuales y le dio coincidió muy bien porque es lo que decía al principio. O sea, Dussel lo que logró es aplicar la filosofía a una realidad concreta, ¿sí? Eso básicamente, por eso empezó a hablar de la filosofía de la liberación. Okay. Y de Dussel sin Andrés Manuel no hubiese pasado, creo, mucho. Dussel pues salió de Argentina bombardeado, siempre ha estado relacionado a los movimientos sociales. Entonces creo que hizo un gran aporte Dussel, pero no, a lo mejor sin Andrés Manuel, Dussel pues no sería tan famoso en Morena. Puede ser. Es lo que se me ocurre, ¿no? Está bien. Sí, Profe, sí, ¿cómo abordaría esa? Pues tú sabes que los planteamientos social, políticos, es la sistematización histórica pues, de las luchas, los aportes que el movimiento obrero y el movimiento general va aportando. Y que en el caso del obradorismo, de López Obrador, lo que hace es que mexicaniza muchos de los planteamientos de Dussel. En el sentido, este planteamiento del humanismo mexicano es la recuperación histórica de todas las experiencias, dijéramos, de México, pero también abrevando, ¿no?, del marco internacional y general que aportan filósofos como Enrique Dussel, ¿no?, que son filósofos que lograron sistematizar la experiencia de las luchas de antaño, ¿verdad?, en una perspectiva de colocarse en la posición del más pobre, ¿no? El campo de enunciación es desde los desprotegidos, desde los más pobres, ¿no?, desde la clase no poseedora, ¿no?, de privilegios. Entonces ese punto de iniciación le permitió también asumir una postura del lado del pueblo y muy a tono, ¿no?, con el sentir popular, con esto del humanismo mexicano. Yo, ahorita se me viene una pregunta justamente a partir de estas reflexiones y estas cosas que yo quisiera un poco reflexionar en ese sentido. ¿Hacia dónde, más bien no hacia dónde, ya caminando en esta lógica, ¿no? ¿Cuáles serían los obstáculos más fuertes que pudieras ver para que se desarrollara una escuela como esta o un esfuerzo como este, ¿no? Y pueden pasar por diferentes espacios, ¿no? Pueden pasar desde la institucionalidad, desde los mismos líderes, desde la misma militancia, el dogma. Es decir, hay un montón, ¿no? O sea, tú vas a arrancar una carrera de obstáculos y dices, la valla 1, puta, es esta, ¿no? La valla 2 es la siguiente y allá hasta la valla 10, pues está la meta, ¿no? ¿Cómo podrías poner, Jonathan, en esta perspectiva, si los esfuerzos y las vallas que este esfuerzo de educarse políticamente, de formarse, de leer, tendría que ir derrumbando? Pienso que un obstáculo es que las reuniones de formación política, las sesiones, son muy diferentes a las reuniones del movimiento, ¿sí? Okay. Para empezar, considero que las convocatorias son muy orgánicas, ¿sí? O sea, realmente viene la gente que le interesa, ¿sí? O sea, realmente no hay ahí como una figura política, un líder político que convoque. Eso a veces resulta difícil, pero tampoco lo veo tan complicado porque pues las sesiones no son multitudinarias y no nos interesa, ¿no? O sea, 5 o 7 personas y hay buena reflexión. Y después, ahora que fue la inauguración de la escuela, había creo que 60, 70, ¿no? Y entonces ha ido variando. E incluso varía a partir de quién va a desarrollar el tema, ¿no? El que va a desarrollar el tema luego trae sus invitados, ¿no? Y yo creo que se tiene que ir cada día develando la importancia de la formación política,
porque a muchas personas y a muchos actores políticos probablemente no saben cuál es la importancia, entonces lo desdeñan. Eso sería como un obstáculo. Pero creo que se van ahí saltando porque es un esfuerzo en colectivo. No hay salvación individual. Claro. Entonces, como el esfuerzo es colectivo, siempre hay diferentes formas de irlos esquivando, saltando, ¿no? Profe. Sí, yo creo que hay... Bueno, miren, tenemos que tener claro que no hay que confundir. Los 36 millones de votantes no significan fuerza organizada y consciente. Exacto. Y una de las labores de este tipo de esfuerzo, la escuela, ¿verdad?, de formación, es ir atrayendo a diferentes niveles a los interesados, ¿no? Algunas tareas son para, dijéramos, los compañeros que se dinamizaron en el movimiento y que están en búsqueda, ¿no? Nosotros decimos, hay que hacer un manantial, un santuario único para que esos arroyuelos que andan en búsqueda, que ya despertaron su interés y su conciencia de aportarle más al movimiento, encuentran asidero. Creemos nosotros que la comisión promotora o el trabajo en las plazas públicas, e incluso este espacio de los miércoles, está permitiendo eso. Como dice el compañero Jonathan, entran poco a poco, se van haciendo diversos. Nosotros no creemos que esto no se deba de confundir como un mitin político, ¿no? Porque hay algunos compañeros que nos dicen, no tienes 300 gentes, eso no sirve, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que esto es más bien cualitativo. Exacto. Es el desarrollo de una capacidad de entender el mundo en aproximaciones sucesivas, ¿eh? Y que pueden venir a todas las sesiones y esto les va a permitir cada vez más y más profundizar en la comprensión crítica, ¿verdad?, de la realidad social, nacional, local, internacional, y tener más claridad de por dónde diseñar una orientación para que el esfuerzo transformador, ¿verdad?, siga adelante, avance la cuarta transformación. Eso está chingón. Adelante. Algo que es más interesante, y creo que es un obstáculo que ni cuenta nos dimos, que esquivamos, es que ha venido gente apartidista a las sesiones. Bueno, sí. Gente que no le gusta. Y a mí me han dicho, oye, yo nunca había estado en una reunión política, pero si esto es la política, yo sí quiero. Pero está chingón, eso está bueno, está chido, ¿no? Está chido, o sea, y vinieron el día que, por ejemplo, o les ha tocado venir, cuando ha estado aquí Juan Pablo Celis, la diputada federal Miroslava, o sea, también y ellos han participado, pero les gustó. Hay, por ejemplo, académicos que están interesados y que van a participar, que ya están ahí como en una lista para participar en las sesiones y que son gente que le sabe bien a la política, que llevan años estudiándola, pero nunca han militado, ni en Morena ni en ningún partido, pero están interesados en venir. Entonces creo que eso para mí es un gran paso. No, y además yo justo me quedé pensando ahorita, ¿no? Lo que decía el profe, ¿no? ¿Cómo logras, digamos, atraer un público que no necesariamente sea gente que quiere estar en la política de dirección, por ejemplo, ¿no? Y el otro día me preguntaban, a ver, les voy a hacer una pregunta a reserva de que la quieran contestar, ¿verdad? Pero que tiene jiribilla, decía el profe Rivas hace rato, ¿no? Pero que tiene jiribilla porque sí me la han preguntado y me lo han hecho saber. Sobre todo cuando andas con la gente, ¿no? Decían, a ver, yo no veo a los dirigentes ni secretarios en los cursos de formación política en estos, ¿no? En estos... Porque están los eventos de formación política masivos, ¿no? Estos que son como de... O de gasto programado. Ajá, de gasto programado, de varios, ¿no? Así de y que son 100, 150, 300 personas. Pero justo me preguntaban, ¿cómo hacer que los dirigentes, que son los que toman decisiones, al final de cuentas, ya sea políticas, de política pública, en fin, ¿no? Y que están en un espacio de poder, no están en estos espacios? ¿Alguien quisiera hacer una reflexión en ese tenor? Bueno, mira, no es el caso de nuestro ex dirigente estatal, Juan Pablo Celis, que fue impulsor muy decidido, ¿no?, a este tipo de ejercicios, que incluso nos acompañó en eventos de las plazas públicas, en el caso particular de Soterraña. Pero sí creo que, en efecto, en el partido hace falta entender que no somos el ombligo del universo, que así como el espacio político electoral es una resistencia, existen otras resistencias, el movimiento magisterial, el movimiento de mujeres, el movimiento comunitario indígena, y que requieren atención y respeto cada una de estas resistencias, y que no basta ya
solo afianzarse en el ámbito de lo político electoral, de lo electoralista, sino que Morena surgió como partido movimiento y que es necesario ponerle mucha énfasis en esta etapa del segundo piso de la Cuarta Transformación a que esas células que están construyendo comités de base de 4T, círculo de estudio, permeen en las comunidades y en las colonias. Claro. Es decir, que empiecen a retomar las militancias, problemáticas en concreto, específicas ahí en sus territorios, en sus espacios de vivencia, una lucha por el rescate o la defensa del agua, del rescate de espacios públicos que están abandonados, etcétera, de acuerdo a las particularidades de cada comunidad, de cada trinchera, de cada espacio. Es necesario que el militante entienda que esa es construir revolución de las conciencias, es decir, actuar, transformar desde el espacio donde estamos y no solo en la asistencia de eventos masivos, ¿no?, de carácter electoral. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo tenemos, producción? A ver si tenemos 2 minutos para que Jonathan nos haga una reflexión en este sentido que acabo de hacer, y con eso nos iríamos. Antes de que termines, y con eso vamos a terminar, quiero decirles a todas las personas que nos están viendo que esta es la primera parte de 3 programas que vamos a hacer con los promotores y sobre todo de este tema de formación política. Así que esta es la primera parte. Después, en la segunda parte, hablaremos de cómo va a operar la escuela, ¿no? Dónde se pueden inscribir, cuándo empieza o ya empezó o cómo está todo. Bueno, esa es una segunda parte. Así que los invito a que nos esperen en el segundo programa con más información. Y Jonathan, ¿cómo ves? Sí, pues sí hay que impulsar esa parte de la participación, pero como bien lo decía el profe Rivas, el exdirigente Juan Pablo Celis fue a La Soterraña, estuvo ahí con nosotros sin convocarlo, Él llegó, se sentó en una silla y escucha y participó desde su silla. Uh-huh. Ahí estamos desarrollando un tema. También ha venido a las sesiones de formación política aquí en el comité. Incluso por ahí salió un ejercicio interesante el día que él vino, que después lo platicamos. Y también mi reconocimiento para los secretarios del comité, porque han estado, Mireya, la secretaria de la mujer, es alguien que está constantemente también en la plaza pública con nosotros, que está aquí, que hace talleres de lectura. El compañero Piceno ha estado en sesiones de formación política. No se diga la compañera secretaria de formación política, Leti Valenzuela, que es una gran aliada y que siempre está respaldando el hacer de la comisión, que participa, incluso acaba de participar en el boletín que tiene la comisión, ahí con un artículo. Entonces pienso que sí hay participación, pero pues hay que seguirle impulsando porque siempre es necesario más y más, y sobre todo para los que vienen. Pues muy interesante esta primera parte del programa, esta reflexión en torno a la necesaria participación, a la necesaria, pues yo diría, impulsar este tipo de esfuerzos políticos que tienen que ver con la participación, con la reflexión, con la lectura, con el análisis de nuestro contexto social, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues lo dejamos aquí. Nos quedan varias preguntitas todavía por responder, por analizar. Agradecerles muchísimo a ustedes que nos siguen ahí en el programa. Denle like, esperen ahí en el Facebook y en las redes sociales. Vamos a estar poniendo cuando sale el siguiente. Ahorita, pues, decirles que le den like y que se inscriban al canal. Y agradecerte, Jonathan, por estar aquí. Muchas gracias. No, a ti, Eden. Vamos a seguirle dando a este asunto de la formación porque es sumamente importante. Sí. Profe, muchísimas gracias. Se nos hizo por fin. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo dar un...? Sí, adelante. Bueno, quiero aprovechar el espacio acá para mandar un pésame, ¿no?, a la familia de don Santiago Orozco, hermano de Ismael Orozco, que es el prototipo de de cómo debe ser un militante. El señor ya con cerca de 90 años, ¿no? Okay. Estuvo con César Chávez en Estados Unidos luchando por los derechos de los braceros y fue fundador acá, ¿no? Y entonces estuvimos en las comunidades con él y es un ejemplo de cómo combinas la parte teórica con la práctica, ¿eh? Un señor que apenas sí sabía leer y leía el proceso, la jornada en su tiempo y se esforzaba por también actuar en territorio. Pues muchísimas gracias. Un abrazo a la familia Orozco. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.